Habla Libertad con Pedro Uruchurtu. Se habla libertad. Para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes aquí en la radio que se ve. Antes de comenzar con el programa, vamos a darles las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestare; en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya; en la producción, mi querida Catherine Manzano; y en los controles, José Gregorio González. Hoy vamos a hablar un tema súper importante y es sobre la crisis de popularidad que se está viviendo hoy en la política venezolana, y para ello vamos a conversar con la especialista, con la doctora en ciencias sociales, Mirla Pérez. Ella es investigadora de los procesos totalitarios en el Centro de Investigaciones Populares. Bienvenida, Mirla, ¿cómo estás? Hola, Justo, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo está todo? Saludo a tu audiencia. Gracias, Mirla. Para mí es un placer poder tenerte acá. Mirla, publicaste un artículo recientemente donde conversabas exactamente de cómo el liderazgo hoy, o la oposición, mejor dicho, tiene un gran reto, ¿no? Para conquistar no solamente la voluntad de los ciudadanos, sino para entender qué es la política venezolana. Y hay una frase de ese artículo que tú dices: para el chavismo, su premisa fundamental es negar la pluralidad. Quiero que tú me digas cómo ha entendido la oposición venezolana esta estrategia del sistema criminal que impera hoy en Venezuela. Fíjate, esa es una pregunta importante, sobre todo abriendo el año 2022. Como tú dices, en la crisis de popularidad o la crisis de liderazgo, creo que la venimos padeciendo de hace un tiempo para acá. También en esa crisis de popularidad está precisamente el régimen, que es el que más está. Lo podemos decir con mucha claridad sobre la base de los datos que uno va sacando, datos empíricos, es que el régimen en este momento, y creo que de más o menos 2 años para acá, viene con una crisis muy fuerte. Así han sido los años de mayor debilidad del sistema. Sin embargo, esa debilidad del sistema lo coloca simplemente como un régimen que debe ser obedecido, un régimen que se impone por la fuerza, un régimen que ha ido desplazando la noción de liderazgo desde las propias comunidades, desplazándola y colocando en su lugar la noción de jefaturas. No hay líderes para ellos en su base de mando, sino simplemente jefes de calle, jefes de club, jefes de comunidad, jefes porque jefes que obedecen. Ahora, ese grupo que obedece al sistema es un grupo cada vez más pequeño. El 80% de la población, y soy conservadora dando esta cifra, está totalmente en contra del sistema político que domina. Ahora bien, la gran tragedia empieza cuando ese 80% de la población que está en contra del sistema no consigue una caja de resonancia que permita activar, que permita impulsar un movimiento político, un movimiento de liberación, un movimiento de libertad, un movimiento democrático desde su propia raíz, es decir, en consonancia con el sistema político positivo. Entonces, vemos que están mirando para otro lado. Tenemos un pueblo en el medio, una ciudadanía en el medio, y tenemos dos grupos de poder que están mirando
hacia otro lado. Ya no consideremos al grupo de poder que manda en este momento, sino vamos a centrarnos en el grupo de poder que está tratando de contrarrestar, que a veces ya no le queda claro si realmente están tratando o no están tratando de contrarrestar el sistema que nos domina, pero por lo menos la ciudadanía, que es donde yo quiero centrarme, no consigue un vaso comunicante con este sector político que está haciendo oposición al sector que domina en el país. Entonces es una tragedia porque la gente no decide sobrevivir, la gente simplemente sobrevive. La gente sí decide irse del país. Esa es una decisión en el marco de la sobrevivencia. Sin embargo, esa decisión si se hubiese podido brindar una alternativa, probablemente la gente tuviese esperanza. Así es, Mirla, y tú decías en este artículo opinión que se llama El poder, aquí lo tengo, El poder del entre, publicado en La Gran Aldea. Tú hablabas de que hay un gran reto enorme en la oposición, pero yo diría también que este reto también es en el ciudadano, ¿no? A la hora de elegir este nuevo liderazgo, de elegir y darle legitimidad a quien tú consideras que debe conducir las riendas, digamos, o coordinar las riendas para la liberación del país. En ese sentido, ¿cuál es el gran reto que tienen hoy los ciudadanos venezolanos a la hora de darle legitimidad a un liderazgo opositor en Venezuela? El gran reto justo es precisamente lograr captar cuál es la verdadera necesidad que tiene la gente, cuál es el sentido de la política que la gente ha venido practicando, porque en las comunidades la ciudadanía hace un tipo de política. Y política es pluralidad, política es la posibilidad de organizarnos juntos. Entonces, en ese mismo momento en que la gente está caminando en eso, necesita de un liderazgo que le acompañe, que sea capaz de escuchar. El gran reto que tiene el liderazgo en este momento es eso, es abrirse a la posibilidad de escuchar, de realmente valorar lo que está ocurriendo en este otro lado. Justo hay mucha hambre en este país. Esas burbujas de desarrollo económico son falsas. La gente en su gran mayoría no tiene que comer y tiene que pasar la vida justamente luchando para no morir. Entonces, en esa lucha permanente, ¿cómo encaja la oposición con un mensaje esperanzador, con un mensaje real, con un mensaje con los pies en la tierra, diciendo, aquí estoy, esto lo puedo acompañar, te escucho, cómo podemos ir propiciando esas estructuras que le hagan contrapeso al sistema que se nos impone por la fuerza? Pero yo creo que el gran reto, si me preguntas por el reto está en la posibilidad de establecer redes, establecer puentes de comunicación con los distintos elementos de la sociedad para poder entonces constituirse en poder, porque tiene potencia. O sea, la potencia y el poder real está en la gran mayoría, está en ese 80% en contra del sistema. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese 80% que tiene potencia, que tiene posibilidad, que tiene ganas, que tiene esperanza, cómo hacemos para que realmente se aglutinen en un grupo que pase de la potencia al poder? Ese es el gran dilema y ese es el gran reto. Pero hay que meterse dentro de la estructura. Y Mirla, y algo muy importante que quiero señalar acá, y es cómo hacemos, ¿no? Cuando tenemos esta oposición, digamos, fragmentadas. Unos pretenden ir a un revocatorio, revocar a quien no es presidente, sino usurpador, mientras otros pretenden, bueno, cogobernar, ¿no?
con las mafias de Nicolás Maduro, y otros proponen renovar el liderazgo y elegirse, ¿no? Para ver quién debe conducir la rienda. Pero en estos tres escenarios que son complejos, estos tres escenarios que evidentemente son justapuestos, ¿cómo hace la ciudadanía para ponerle un ultimátum a estos liderazgos políticos para que entiendan que la ruta es salir de Nicolás Maduro? Porque evidentemente sabemos lo que ha venido sucediendo con la farsa electoral que busca legitimar, que buscó legitimar a Nicolás Maduro, lo que representa el revocatorio en sí mismo. Pero también necesitamos entender cómo hacerle, ¿no?, un ultimátum a estos liderazgos políticos para que de una u otra manera se centren en lo que dices tú, ¿no? En esa fuerza liberadora. ¿Qué debemos hacer en acciones concretas los ciudadanos? Claro, ese es un tema importante porque implicaría a la ciudadanía. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. Yo no le endosaría la responsabilidad a la ciudadanía. Yo le endoso directamente la responsabilidad a los políticos. ¿Por qué a los políticos? Porque pero claro, los políticos... Disculpa, pero ¿cómo hace para, como yo como ciudadano, decirte a ti, por ejemplo, a quienes quieren promover el revocatorio que evidentemente busca legitimar a una estructura criminal, cómo yo hago para rechazar, para repudiarlo y para hacerle ver a esta oposición que por ahí no es la vía, cuando además te la quieren imponer? Claro, hay distintas organizaciones ciudadanas. Y esas organizaciones ciudadanas probablemente irán organizando lentamente unos niveles de participación para hacer ver a los políticos que ese no es el camino. Ahora bien, el problema está precisamente en el político que no quiere escuchar, porque no es solamente la denuncia que el ciudadano pueda hacer, porque creo que en este país no nos hemos detenido nunca. En las protestas contra el régimen, y en la protesta contra el régimen va saliendo también la protesta contra el status quo de los distintos partidos políticos. Digamos que ese ha sido un movimiento constante. El asunto está en que la dirección política no termina de entender que estamos en un sistema montado en la mentira. Todo lo que dice el régimen es mentira. Si no tenemos claro ese presupuesto, no podemos actuar ni podemos llevar una acción política acorde y coherente. Cuando ellos dicen revocatorio, cuando el sistema plantea el revocatorio, está mintiendo, porque el revocatorio no les va a llevar a la pérdida del poder. Cuando dice elección 2024, está mintiendo, porque va a crear todas las condiciones para que esas elecciones no sean libres como hasta ahora. Entonces, mientras no entendamos que las distintas herramientas que utiliza el sistema para mantenerse, o las distintas vías de legitimación, o lo que en democracia pudimos en algún momento entender como vías de acción política, hoy no sirven, porque no estamos en democracia. El problema es que no tenemos democracia, ni poquita ni mucha, simplemente no tenemos. Entonces eso hay que reconocerlo, hay que ir buscando una articulación política que nos permita avanzar en otro camino. ¿Me entiendes? Pero yo creo que lo más importante es la posibilidad que el otro sistema político, el sistema opositor, sea capaz de entenderlo. Y si no, justo dentro de ese, no sé llamarlo conglomerado, pero dentro de ese grupo de opositores, tiene que irse levantando una voz que tenga la suficiente fuerza para entrar en el ánimo de la mayoría. El problema es que todavía esa voz no entra en el ánimo de la mayoría y que no por decisión de los propios grupos de oposición se llegue a abrir hacia un nuevo liderazgo, sino precisamente desde el momento en que la ciudadanía
pueda sentir suyo ese liderazgo y comenzar a luchar entonces por ese liderazgo. Pero el movimiento no es de arriba hacia abajo, el movimiento es de abajo hacia arriba. Cómo se va construyendo de abajo hacia arriba y se va imponiendo a los otros que no quieren escuchar y que no quieren entender hacia dónde vamos. Mirla, de una u otra manera me has venido diciendo, aunque no me lo has dicho, que la oposición venezolana no ha entendido cómo actúa políticamente el chavismo. O esto es premeditado, no entender que están sustentados en la mentira y en el engaño totalitario. Mira, sí, yo creo que es una concesión de tratar de ver si hay algo más, pero todos los signos van apuntando a que hay una decisión de creer la mentira del sistema. O sea, creer la mentira del sistema me permite como una estabilidad para poder hacer lo que puedo hacer, que no es democracia, que no es libertad, pero que me permite mantenerme como, entre paréntesis, como sujeto político dentro de un sistema. Ahora, ese sujeto político que puede mantenerse dentro de un sistema totalitario tiene su vida cortada, porque cuando ya ese sujeto le sea demasiado hostil al sistema, sencillamente buscarán eliminarlo. Pero si el actor político está allí, que ni fu ni fa, ni vuele ni lleve, como dice la gente popular, sencillamente no le es un estorbo y por tanto podrá permanecer allí por mucho tiempo. Cuando el régimen decide eliminar es cuando realmente uno ve que la dirección va apuntando hacia otra parte y realmente el que está siendo hostigado por el sistema por lo menos está pisando el sendero de la verdad. El sendero de la verdad pasa precisamente por identificar lo que al régimen le sostiene, cómo le sostiene, hacia dónde apunta y cómo nosotros como sociedad no podemos organizar. Doctora Mirla, usted en el trabajo etnográfico que ha venido haciendo en los diferentes sectores populares de Venezuela, ¿usted considera lo que ha visto que los venezolanos quieren un nuevo rostro, un nuevo nombre que conduzca esta dirección política o están dispuestos a apoyar un hombre ya construido, un líder que ya está dentro de la oposición para avanzar en la ruta de la liberación de Venezuela? ¿O quieren algo nuevo, algo que no hayan ellos experimentado? ¿Cómo lo ves ahí? Mira, no, yo lo que veo es que la gente, sea nuevo o sea viejo, el asunto es que la gente lo que quiere es escuchar un liderazgo que comprenda lo que vive y que actúe en consecuencia. La política es pensamiento, la política es narrativa, pero la política también es acción. Entonces, en la medida en que eso es lo que yo he venido viendo, y acabamos de terminar un trabajo de campo bastante grande, trabajamos en más de 12 estados del país, y bueno, pero de manera minuciosa, ¿no? Sistemática, a fondo. Y uno lo que ve es que la gente lo que está buscando, primero, que se siente huérfana, siente que no hay un liderazgo, porque hay algún liderazgo que sí logra lanzar un vaso comunicante, pero no tiene la fuerza, no tiene la presencia que le dé realmente el vehículo hacia lo que la gente quiere, que es la libertad, que es la recuperación de la vida. Entonces, digamos, está muy desprovisto, la población lo que se siente muy desprovista de unos oídos capaces de escuchar y comprender lo que viven y con la capacidad de actuar articulando todas las diferentes iniciativas que puedan hacer de esto un camino viable en términos de transformación. Es complejo porque la transformación no va a venir
por las herramientas que nosotros conocimos en la democracia. O sea, no va a venir por unas elecciones como las que hemos desarrollado hasta ahora, sino que va a venir en la medida en que se estructura una distintas organizaciones que le vayan dando viabilidad a la propuesta de cambio. Y es muy complejo, porque la gente se siente que el liderazgo está completamente a la espalda. Entonces, le está dando la espalda, pero ahora, que sea nuevo, que sean parte de los que ya están y que se han diferenciado de la mayoría, yo creo que eso no es relevante. Lo relevante en este caso es lograr la sintonía y lograr que el otro hable con el lenguaje que yo pueda entender. O sea, con el lenguaje, no que yo pueda entender, que el otro hable con el lenguaje que me permita decir, tú estás entendiendo lo que me está pasando a mí. Y desde aquí podemos entonces juntos transitar un camino. Y eso, en un sistema totalitario, eso hay que construirlo en las pequeñas experiencias. Esa es otra cosa. Y es un trabajo lento, es un trabajo a largo plazo, que tendríamos que pensarlo, ¿no? Mirla, antes de despedirnos, me gustaría también que nos dijera, para que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuál es el mayor daño que hoy transita la sociedad venezolana frente a no solamente a que están huérfanos en un liderazgo político, sino en ese daño psicosocial, digamos? Entonces, ¿cómo entender ese daño que lesiona a la sociedad para emprender una ruta de liberación? ¿Cuál es el mayor daño que tú consideras que está allí latente y que hay que montarse en eso para trabajar en torno al lenguaje, ¿no? También. Claro, fíjate que el daño es el que ha infringido el sistema de poder. Ahí yo soy muy cuidadosa justo porque este concepto de daño antropológico a mí no me gusta para nada, porque le endosa la responsabilidad a la población, le endosa la responsabilidad. O sea, no hemos salido de esto porque el venezolano es así, no. Yo creo que aquí sí ha habido, digamos, ha habido hostigamiento, ha habido limitación, ha habido daño ejercido por quien tiene el poder sobre el otro, ¿ok? La gente tiene poca capacidad de movilización, la gente tiene poca capacidad de comunicación, los medios de comunicación cada vez son más limitados, incluso las redes sociales, la gente está cada vez más aislada. Entonces, eso es lo que está buscando el régimen, precisamente. Nos está buscando inmovilizar y aislar. Eso nos hace débiles. Y eso hay que tenerlo muy claro. El aislamiento y la inmovilidad son elementos que debilitan cualquier proceso. Nosotros, para poder precisamente superarlo, lo que tendríamos y lo que habría que hacer es ir creando, ir pensando en estructuras que nos unan, en estructuras que nos vuelvan que nos saquen del aislamiento y nos coloquen en el espacio público. Toma de los espacios públicos en las comunidades, toma, digamos, ir en una construcción de abajo hacia arriba, de a poco, ir nuevamente recuperando las comunidades y ese tipo de cosas. Y eso se puede hacer precisamente a través de un trabajo organizado, de un trabajo de acompañamiento a las distintas organizaciones y a las distintas comunidades. Porque ese daño está, el daño del aislamiento, el daño de la inmovilidad, el que seamos más vulnerables porque estamos más solos, porque se nos ha ido la familia, porque tenemos poca capacidad económica para resolver las cosas básicas como comer. Eso nos hace débiles. Ahora, eso es una debilidad extrínseca, está fuera de mí, está en el sistema que me coarta, que me limita, pero tengo la potencialidad como cultura, tengo la posibilidad de la resistencia, de la resiliencia propia que goza el pueblo, pues que goza la ciudadanía y que desde allí se puede reimpulsar cualquier proceso.
Así es, Mirla, algo muy importante para cerrar, para dejar aclarado este punto también que retomaba, que voy a retomar desde que lo coloqué en el inicio, ¿no? La oposición, hay diferentes como que planteamientos, rutas para salir de Nicolás Maduro, aunque sabemos que hay rutas que lo que buscan es convivir con él. Pero estas son solamente posiciones justapuestas en la élite política o también hay posiciones justapuestas que acompañan estas rutas, estos planteamientos en la ciudadanía o cómo está allí la opinión pública, ¿no? El venezolano en torno a estas propuestas. Bueno, mira, el venezolano de a pie, yo te voy a hablar del venezolano que conozco, del venezolano de las comunidades, del venezolano popular, del de a pie, del que no tiene capacidad de decisión de ningún tipo. Ese venezolano está, digamos, no quiere cohabitar. Ese venezolano quiere una transformación. Ese venezolano quiere zafarse del 5% de la comunidad que le impone el Estado comunal. Ese venezolano de las comunidades que vive aparte del Consejo Comunal, porque el Consejo Comunal es el 5%, y ese 5% es lo que te dice del poder que puede tener la nomenclatura del sistema, el PSU dentro de las comunidades. Entonces tenemos una comunidad que está harta, que está ansiosa de producir un camino que les separe de ellos. ¿Qué ha hecho la comunidad hasta ahora? Ha tratado de resistir. ¿Cómo resiste? Manteniéndose al margen de las estructuras comunales, que son las estructuras de dominación diseñadas por el Estado y que penetran la vida cotidiana y que penetran las comunidades. ¿Qué es lo que ha hecho la gente? Mantenerse aislada. Entonces, digamos, si se quiere construir un poder de la mayoría, un poder de los que no tienen, sobre la base de los que no tienen poder, tiene que comenzar precisamente a verse este grupo de personas que va más allá del 85%, cómo me acerco a él y cómo vamos construyendo. Y esto tiene que ser hecho sobre la base de aparatos, de sistemas bastante amplios y que tengan llegada y que tengan posibilidad de penetración en los distintos sectores. En esa medida, en la medida que eso se vaya construyendo y que ese liderazgo vaya ganando fuerza con pie, fuerte, firme, asentado y no con pie de barro, como los que tiene la mayoría de la oposición, en esa misma medida se podrá ir construyendo, un camino alterno. Pero de lo que a mí se me queda claro de todo el trabajo es que la gente está fuera completamente de los intereses del sistema. Quiere un cambio, quiere algo que transforme de raíz lo que se le viene imponiendo, porque incluso nunca se le ha consultado sobre nada de eso. Exactamente, las demandas y las ofertas, entenderlas hoy es vital para conquistar nuevamente a la opinión pública venezolana, al ciudadano venezolano, no solamente que está aquí dentro del país, sino también que está afuera, que también merece elegir las riendas de la nación. Mirla, para mí fue un honor y un placer poderte tener hoy nuevamente aquí. Te habla Libertad en Radio Caracas Radio. Mirla Pérez, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de los procesos en el Centro de Investigaciones Populares. Mirla, un placer hablar contigo siempre y aclarar justo este panorama que nos llena de tanta incertidumbre y así nosotros poder tomar decisiones idóneas. Igual. De verdad que siempre es un reto hablar contigo. Muy bueno, muy buena tu pregunta, muy bien ubicado, perfecto, me pareció genial. Chévere, muchas gracias. Gracias, para mí es un placer siempre compartir con gente que maneje los datos y hace el trabajo etnográfico acá en Venezuela. Amigos, vamos a una breve pausa comercial y a regreso estaremos conversando qué está pasando en los campos venezolanos, qué dejó el socialismo en los agricultores en el estado Mérida. Vamos a una breve pausa comercial y a regreso lo conversamos con Jones Molinas.
Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve.